Psicología y espiritualidad. El mayor problema del ser humano es la identificación. La mayor dificultad estriba en dónde ponemos la atención, si en nuestra mente y ego o bien en nuestro espíritu de origen. Esa gran distinción y separación que hemos hecho siempre entre ego y espíritu es la mayor psicosis que sufrimos. Y una psicosis no es nada más que una división, una partición, una separación, una contradicción. Como seres vivos o entes, no estamos partidos en dos. Somos completos y somos un ente compuesto, pero compacto. El ser humano es un pack que viene a la vida con todo eso junto, un ente con su múltiple entidad indivisible e incuestionable. Nuestro espíritu encarna en un cuerpo o vehículo motriz de carne y también encarna en un complejo vehículo relacional para poder sentir, para pensar y elegir, y también para registrar o almacenar la experiencia vivida. Esos vehículos básicos del físico, emocional y mental se asientan sobre una conciencia y un alma. El alma es otro cuerpo sutil con mucha información almacenada que simplemente emplea estos tres vehículos para caminar y para expresarse. Por eso el alma yo le llamo simplemente el almacén, porque almacena lo que vivimos y experimentamos. Nuestra alma no es nuestro espíritu creador o nuestra conciencia. En su caminar, el alma que poseemos viene a ejecutar cierto propósito vital. Tiene un trayecto existencial que está dirigido por la voluntad de un ente aún más sutil que el alma, llamado espíritu, que es nuestra esencia primordial. El alma solo es la ejecutora y la registradora de la fuerza de nuestro espíritu o partícula divina. Los vehículos que nuestra alma escoge para realizar su experiencia y aprendizaje son sintéticamente, aunque todo es mucho más complejo, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, que son tres tipos de herramientas de distinta naturaleza, que son cuerpos sutiles, etéricos y complejos. Y también tenemos un cuerpo más denso como el orgánico o fisiológico, que es el único visible con nuestro sistema óptico. El resto no son visibles. A menudo tenemos problemas de salud porque no nos permitimos liberar emociones y pensamientos y eso acaba manifestándose en el cuerpo orgánico. En realidad somos algo más complejo que todo eso, pues poseemos también otros cuerpos distintos y distintos campos de energía. Por ejemplo, tenemos un cuerpo etérico muy funcional, poseemos también un cuerpo crístico y amatorio, también tenemos un cuerpo búdico de discernimiento y un cuerpo átmico o conciencia que registra lo que experimentamos. Pero ahora nos interesa simplificar y entender sobre todo nuestro funcionamiento psicológico respecto a la espiritualidad que realmente nos impulsa. Cuando decía que el único problema que tenemos es de identificación, me refería a que la mayor parte del día estamos enfocados o identificados con nuestras emociones y su característico torbellino, también identificados con nuestros pensamientos o creencias, y también nos identificamos mucho con el funcionamiento de nuestro cuerpo. Pero casi nunca estamos identificados con nuestra esencia primigenia, con nuestro sol interior o luminiscencia, con nuestra divinidad, con el sentir, con lo que llamamos la voz del corazón. Ese espíritu rector, nuestra esencia o conciencia primigenia, con su principal vehículo de expresión o alma, es el único que sabe su propósito creador, el trayecto a recorrer, el que sabe el terreno a explorar. El registro del alma, este almacén, sabe el contrato que hicimos, las ataduras que están pendientes, el propósito existencial, lo que venimos a experimentar. Es nuestra conciencia original la que sabe las circunstancias precisas que necesitamos tener en esta vida actual para sacarle un provecho lumínico o un aprendizaje creativo, un proceso de completitud, de expansión. En realidad creo que no venimos a aprender, sino que venimos a crear, a saber crear realidades.
La clásica metáfora del jinete, el carro y dos caballos, tantas veces explicada en mis cursos, realmente sigue siendo muy útil, gráfica y simple para poder visualizar este fenómeno de identificación confundida. Vamos a la metáfora. El jinete representa a nuestra esencia. El carro simboliza nuestro cuerpo. El caballo de la izquierda es nuestra mente pensante, las ideas, juicios, etc. Y el caballo de la derecha simboliza nuestros sentimientos y la reactividad emocional. Es el que expresa las carencias de amor y 1000 emociones más. Pero en toda la simbología que contiene esta metáfora, no podemos olvidar lo más importante de todo a nivel simbólico, las riendas. Las riendas son la voluntad del espíritu interno creador. Si nos fijamos, hay dos tipos de riendas en esta metáfora del jinete. Una es la pequeña cinta que une a los dos caballos, que viene a ser como un yugo que une coherentemente tus pensamientos con tus emociones. Pero la rienda grande, y la más importante de todas, es la de nuestro espíritu rector, la que sostiene el jinete o conciencia espiritual para dirigir a los caballos, es decir, para dirigir a nuestra personalidad o ego, así como para dirigir sanamente el cuerpo físico o carro. El jinete o conciencia sostiene, o debería hacerlo, la dirección de su trayecto existencial en esta vida. La cuestión es que esas riendas entre el espíritu y el alma, entre nuestra esencia divina, única y eterna o conciencia, y los vehículos temporales, que son el cuerpo, las ideas, los sentimientos, las memorias y todo lo que vivimos y registramos, generalmente son riendas que están demasiado sueltas, tan blandas, relajadas o ignoradas. Las riendas no están bien sostenidas por este jinete o conciencia. Esas riendas que existen entre el jinete y los caballos a veces las veo simplemente como un teléfono, un sistema de comunicación entre ego y espíritu. La rienda es la voluntad y la intención de nuestra esencia, es el medio que tiene el jinete, que es el conductor de nuestra vida o experiencia, para comunicar sus intenciones a los caballos o vehículos mental, emocional y físico, que son simplemente los que ayudan a recorrer el terreno, la vida, para en definitiva ir donde realmente quiere ir, que solo sabe nuestra esencia espiritual dónde va. Y mediante esa voz clara del espíritu, que ahora está encarnado, se puede tomar las decisiones adecuadas a cada momento para que la experiencia del camino sea fluida y directa. Pero esta supuesta comunicación entre ego y alma y espíritu existe también para no perder ese precioso tiempo vital que tenemos en esta vida. Una comunicación que a menudo empleamos al tomar decisiones y actitudes que son solamente mentales y emocionales y condicionadas, es decir, decisiones del personaje en nosotros, que no es nuestra esencia. Los caballos, que son así, que la emoción, la energía, no saben a dónde van, son como animales, solo ponen su fuerza. Cada caballo es solo un vehículo de expresión y de trabajo, pero necesitan ser dirigidos para no estar vagando sin rumbo por el paisaje de nuestra vida. Naturalmente, el carro, nuestro soporte orgánico, tampoco es un vehículo que sepa hacia dónde va. Tiene que estar bien unido al jinete o conciencia superior. Y ese carro también tiene que estar unido a los caballos, al ego y a la personalidad, para que nuestro cuerpo pueda realizar su misión de transportar sana y adecuadamente a nuestro espíritu hacia donde quiere ir en su propósito existencial creador. Por ejemplo, si nuestro cuerpo ahora no está sano, o quizá tenga que andar en silla de ruedas, o bien es una persona hiperdinámica, es debido a que el jinete quiso un vehículo así, o enfermo, o minusválido, o quizá muy vital y eficiente, precisamente para poder realizar mejor su aprendizaje o su labor. El carro, es decir, la biología y la materia, también es sagrada y tiene una razón para ser como es fisiológicamente. Como también
nuestro ego o personalidad tiene su razón de ser, tal como somos. Realmente el único que tiene la sabiduría de conocer el trayecto y el destino es la esencia o ser interior, nuestra conciencia, el jinete que conduce mediante las riendas o voluntad a nuestro espíritu sabio, ese que está temporalmente encarnado en 3 vehículos que al fin y al cabo le facilitan su viaje o su camino o proyecto de vida aquí en la Tierra. Ese medio de comunicación entre esencia y personalidad, las riendas, también lo podemos llamar voluntad, porque es también la fuerza de nuestro propósito, es la dirección, es el foco y la intención. La importancia de identificarse con nuestra esencia primordial, de saber escuchar la voz del espíritu, de atender constantemente la voluntad de ese corazón inteligente que tenemos, que emplea nuestro ser para crecer y expandir su partícula divina. Comprender esa identificación creo que es de suma importancia y relevancia en estos momentos de evolución de la humanidad. A veces he sentido que esa voluntad en mayúscula se puede ver también como disciplina, pero más bien se trataría de una disciplina espiritual, una atención constante al ser interno sutil. La disciplina es siempre como un entreno en observar y en conectarse todo el tiempo con nuestra esencia espiritual. Es dejar de estar todo el día pendiente de los demás o de las voluntades de nuestro ego o personaje, que está impregnado de creencias, de estados de ánimo fluctuantes, de dependencias, carencias, roles y máscaras, o traumas emocionales o memorias hereditarias, o de grabaciones repetitivas, de patrones e impregnaciones de miasmas grupales y sociales. Podemos decir así que todo nuestro funcionamiento psicológico está basado en este mecanismo de identificación de propósitos y despropósitos. Si tuviéramos en cuenta el verdadero propósito de nuestro ser, de nuestra presencia, al encarnar en este mundo dual o ilusorio, temporal y polarizado, dividido y desconectado de la unidad o de la divinidad, si tuviera un sentido existencial cualquier cosa que vivimos, entonces el grado de sufrimiento psicológico sería muchísimo menor y por lo tanto la enfermedad psicosomática casi no existiría. Al comprender nuestro funcionamiento psicoanímico con los ojos del espíritu, al ver que aquella creencia, costumbre o idea es una energía paralizante o tóxica o involutiva, o bien que aquella idea la inventaron para manipularnos o crearnos miedo y culpa, anulando así nuestro poder personal y nuestra libertad, al comprender y ver claramente todos estos mecanismos sociales, políticos, religiosos, publicitarios y tendenciosos, entonces nuestra autonomía psicoespiritual, nuestro poder personal y nuestro criterio propio sería enorme. Si simplemente comprendiéramos ese concepto, nos empoderaríamos, espiritualmente hablando. Al entender esa gran manipulación cultural, seríamos intelectualmente libres, libres social y anímicamente, nos convertiríamos en librepensadores. Es que entonces ningún criterio social o norma preestablecida tendría el poder de convencimiento que tiene habitualmente. Muchas veces parece que estamos abducidos por el sistema y las costumbres. Generalmente no usamos nuestro gran ser para vivir la existencia. Tan solo empleamos nuestro ego y nuestro personaje. Nuestro espíritu nos habla mediante la voz de la conciencia y desde su origen nuestra conciencia es coherente, es ética, es sabia, es noble y bondadosa por sí misma. Nuestra sabiduría interior está teñida de un amor lúcido y puro, un amor no basado en la carencia o en el intercambio, sino basado en la plenitud, la comprensión y el gozo. Esta sabiduría interior y genuina tiene un conocimiento profundo de las leyes universales,
unos mecanismos que a veces distan mucho de las leyes inventadas por los hombres. Todo ello nos sirve, en definitiva, para sanar, para tomar el poder y la dirección de esta vida presente, para redirigir tu vida y tu gran potencial creador. La rueda de la existencia está más allá del tiempo y del espacio. La vida no es un condicionante, sino que es un mecanismo libre y expansivo y eterno de ese gran multiverso vibrante al que pertenecemos. La vida simplemente sucede a través de nosotros. Nosotros somos los que estamos sujetos a sus leyes naturales, universales, y no al revés. No somos nosotros los que tenemos que inventar normas y reprimir nuestra dinámica expansiva espiritual con moralismos, con mentiras, con máscaras, con abusos, con contratos, con leyes y manipulaciones. El ser humano es siempre libre por su naturaleza original. Es libre de experimentar, es libre incluso de equivocarse. Somos libres en espíritu. Somos libres porque nuestra propia libertad de ser es esa pequeña porción de divinidad individual en permanente expansión. Sin embargo, la división o psicosis entre el ego y el alma es un hecho de suma gravedad. Miles de obras, visiones terapéuticas actuales y semirreligiosas tratan sobre este tema, es decir, fomentan esta psicosis entre nuestra psicología y nuestro sentido de procedencia espiritual. Después de casi 40 años de realizar psicoterapia energética, atendiendo y escuchando a miles de personas, puedo constatar que casi todos tienen ese mismo conflicto. Parece que todo el mundo está luchando en contra de su ego. La lucha entre su yo en minúscula y el yo en mayúscula, o sea, entre nuestra personalidad egoica y nuestra conciencia de origen, o lo que yo llamo directamente nuestra divinidad primigenia, es la causa de miles de alteraciones y sufrimientos. El ser humano es un ente o conciencia unificada. Nuestra persona aquí y ahora se manifiesta en un solo pack. Es un conjunto indivisible de materia, instintos, energía, emociones, pensamientos, sentimientos, ideas e intuiciones. Nuestro ser es realmente complejo, sí, pero no se lo puede dividir en trocitos. Y además, fomentar la lucha entre un trocito y otro. Las luchas internas, que a menudo significa ir en contra de tu ego, son terribles. El ego se tiene por y para algo, como el cuerpo. También hay personas que solo ven o valoran su ego y sus apetencias, su personalidad, y a menudo niegan o anulan su sentir. Ignoran los anhelos y mensajes de su corazón, de su espíritu. Cualquier tipo de pugna interior o de separación, lucha, rivalidad, guerra declarada, es siempre un lastre y un gran desgaste de energía, una gran pérdida de tiempo existencial. Ser coherente, entero y unificado en ti mismo no es fácil, ni es coherente, ya lo sabemos, pero vivir esta psicosis interna tampoco es coherente. En mis cursos a veces explico que parecen existir dos grandes voluntades en nosotros, o que existen varios libres albedrío en cada uno. Hay una voluntad del ego, claramente, y otra voluntad en mayúscula, que es la del espíritu. Incluso puede que manejemos tres libres albedríos a la vez, porque nuestro cuerpo a veces también decide cosas. Pero centrémonos en esas dos grandes voluntades, la del ego y la del espíritu. Nuestro espíritu o conciencia superior quizá vibra y existe en una dimensión más alta que la de nuestro ego y nuestro cuerpo, de tercera dimensión. Puede que nuestra conciencia vibre en octava dimensión o en sexta, o que sea de la 12ª dimensión, no importa. Pero ahora está encarnado en tercera dimensión y necesita un ego y un cuerpo para experimentar. Necesita una personalidad específica y adaptada mientras estemos encarnados en este plano tan denso. Se trata de una pugna entre dimensiones, tal vez, una pugna entre esos dos grandes libres albedríos que luchan por hacer cada uno lo que quiere.
Pero las decisiones que tomamos con el ego temporal y condicionado, el que tenemos ahora, es necesario saberlas distinguir de las elecciones o decisiones que proceden de nuestra esencia espiritual. Solo nuestra conciencia o divinidad creadora sabe qué queremos ahora o qué papel hacemos cada uno en ese gran puzzle o cosmos galáctico al que pertenecemos. La personalidad está impregnada de muchos códigos culturales, ciertamente, y hacer caso solamente a ellos nos distancia y aleja enormemente de nuestra esencia y de nuestro propósito existencial, como vimos con el ejemplo del jinete y los caballos. Pero las partes oscuras de nuestro ser encarnado, con todas sus memorias, carencias e historias vividas, también deben ser amadas e integradas, escuchadas y analizadas, sentidas y comprendidas. Tanto lo luminoso en nosotros como lo oscuro debe ser observado y reconocido, pero sobre todo debe ser sentido e identificado. Evitar nuestras sombras, evitar la oscuridad, nuestras contradicciones, nuestros defectos, debilidades, errores, carencias, ignorar los aspectos densos de nuestra personalidad o del personaje, nunca es una buena solución. Ni tampoco es una solución exaltar o magnificar nuestras cualidades, deseos y anhelos personales. En todo caso, tanto evitar lo oscuro como exaltar la luz es tan solo una solución temporal y muy poco efectiva. No conseguir escuchar la voz de nuestro verdadero ser genuino o tan solo escuchar nuestra personalidad temporal solamente nos crea sufrimiento y nos crea más máscaras y más roles falsos, más artificialidad, menos autoestima anímica, más autoengaños y menos verdades. Ese alejamiento del espíritu llega hasta tal punto que finalmente ya no nos reconocemos, ya no nos vemos realmente. Dejamos de saber quién somos en realidad y cuál es la voluntad en mayúscula de nuestro espíritu primordial. La dimensión más alta en nosotros mismos, tu espíritu de origen, es una energía y una conciencia más sutil, más fina y sabia que todo lo que procede de esta tercera dimensión densa, lenta y pesada, vinculada siempre a unos códigos moralistas y dualistas. En algunos momentos extremos que a veces vivimos, cuando nos perdemos en ese mar psicótico y contradictorio, siempre hay que llamar o invocar a nuestro ser precursor, a la presencia divina en tu corazón. Hay que invocarlo no solo para saber lo que quiere, sino para no perdernos o debilitarnos, para protegernos de la confusión y del caos interno y externo. Hay que escuchar a esa gran voz de la certeza, básicamente porque nuestro corazón es invulnerable. Su voz procede de tu espíritu libre. Sinceramente, creo que nos ha llegado la hora de finiquitar ese eterno combate con el ego, contra todo lo que juzgamos y todo lo que nos desintegra y nos desempodera como entes espirituales. Hay que abandonar esta lucha porque no hay nada que combatir. Sencillamente porque todo es una manifestación de la misma fuente de origen. Y esa fuerza de origen es multifuncional y simultánea. Todo coexiste a la vez y tiene diferentes frecuencias y tonalidades. Quizá alguien pueda identificarse con un solo color o una banda de frecuencias, o bien pueda entender que esa gran gama de sintonías, de tonos, vibraciones y realidades es la vida misma. Solamente tenemos que saber emplear las frecuencias necesarias a cada momento, según sea la voz interna que nos habla con mayor luminosidad y brillantez. Observar, entender, amar y respetar ese paquete conjunto de emocionalidad y pensamiento, de sentimientos y creencias, de energía e instintos, de materia y espíritu, en mi opinión, tanto personal como profesional, es lo único que ahora necesitamos para dar un salto cualitativo en nuestro proceso de evolución como especie.
y en tu propio proceso personal de maduración psicoespiritual.